tecnológico con la conducción de Dani Pérez. El lado humano de la tecnología. La ciencia al servicio de los pueblos. Atomum. Todos los lunes. La noticia nos mantiene en movimiento. Te traemos lo mejor de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 a través de nuestras pantallas. En Telesur vivimos los Olímpicos. A esta hora actualizamos las noticias en Telesur. México rinde homenaje a Chabela Vargas. El cuerpo de la cantante mexicana llega a Plaza Garibaldi para ser velado. Mafias políticas en Ecuador. Presidente Rafael Correa denuncia falsificación de firmas para inscripción de partidos políticos en ente electoral. Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cumple 2 años en el gobierno. Más del 50% de la población no cree en su gestión. Presidente de Venezuela reitera la importancia de ingreso del país al Mercosur. Lo hace durante la inspección de una fábrica de viviendas en el estado Carabobo, al centro de la nación. Y es destituido el primer ministro sirio, Riyad Hijab, tras un decreto presidencial emitido por el presidente del país, Bashar al-Assad. Ampliación de estos temas en el servicio informativo de Telesur Noticias. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado desde la última vez que nos vimos por estos medios 3 vueltas sobre su eje imaginario. Y por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen en este largo peregrinaje de las fuerzas extrañas al respeto de la soberanía de los pueblos, un capítulo más de ese descarado intento, ya denunciado en su momento por el general Wesley Clark, de cambiar los gobiernos de 7 países árabes en los próximos 5 años. Como de costumbre hay que destacar que ahí confundían los persas con los árabes, ¿no? Así que serían 6 países árabes y un país persa, Irán, pero ese es un hueso muy duro de roer. Mientras tanto hacen lo imposible, descaradamente, lo imposible, además de la guerra mediática, por repetir, en versión mejorada y adaptada al caso, el planteo de Libia, esta vez en Siria. Ahora parece que Washington se ha quitado la careta, o al menos ha trascendido demasiado el tema como para estar negándolo, en el sentido de que la CIA está apoyando y apoyando seriamente a los elementos que se alzaron contra el gobierno de Siria. Ahí hay más que apoyo, ¿no? No solo con medios electrónicos de comunicación modernos que abarcan toda nuestra contaminada y única, sino con los elementos más novedosos, incluyendo una enorme cantidad de mercenarios y asesores, pero además es absolutamente descarado el tema. Mientras tanto, el gobierno que controla buena parte ya de Damasco habla de reconstrucción, pero Washington confirma que la CIA está detrás de los rebeldes sirios. La directriz autorizada por la Casa Blanca tiene como objetivo derrocar al presidente Bashar al-Assad e instruye a organismos como la CIA, y no es el único, a brindar apoyo clandestino a grupos que el gobierno de Damasco califica, enhorabuena, como terroristas. No está claro cuándo el jefe de Estado, el premio Nobel Obama,
rubricó la ordenanza, pero fuentes consultadas por cadenas como CNN y el diario The Atlantic Wire, ahora es que lo descubren. Varios voceros oficiales de la administración Obama han confirmado independientemente que Estados Unidos incrementaría su asistencia a las organizaciones subversivas a partir de las ONG, aquellas inofensivas, lo mismo en todos lados, ¿no? Ya que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no logra consenso sobre la situación en el país. ¿Recuerdan lo que les advertimos la semana pasada, ¿no? Con el mayor descaro dijeron, bueno, si el Consejo de Seguridad no nos da el marco legal, vamos a ir al margen de las Naciones Unidas. Bueno, y aquí tienen los resultados. Al menos ahora tenemos una fuente más o menos neutral, que es la televisión central de China. Este reportero dice, recientemente el gobierno de Siria ha comenzado a reconstruir las áreas que habían sido bombardeadas durante los intensos combates. Eso lo dice la televisión china con su corresponsal presente allí, no como lo que mandan las agencias normalmente diciendo esto lo mandan las ONG y no sabemos quiénes son. La situación ahora en Damasco, dentro del desastre de los combates intensos, es más estable, dice la televisión china, pero está claro que se sigue combatiendo y se escuchan los disparos y Damasco necesita paz y calma, ahora que la tiene, está tratando de reconstruir. En Siria, este pietaje dice ser sobre rebeldes capturados al sur de la ciudad de Deraa. Y la televisión de Siria dice, en Deraa nuestras heroicas Fuerzas Armadas han capturado docenas de mercenarios, terroristas, algunos distinguidos con uniformes militares, que pertenecerían al ejército de Siria, y nuestras Fuerzas Armadas se sienten necesariamente en la obligación de diferenciarse de los que usan esos mismos uniformes para no caer en aquellos que han cometido crímenes de guerra contra civiles inocentes. Nuestras Fuerzas Armadas han podido desmantelar este complot, han capturado a los terroristas que usaban las mismas piezas de uniforme como para hacer creer que eran las fuerzas del gobierno las que actuaban de esta manera. El ministro de Información de Siria, Omran al-Zubi, dice, los responsables de esta política están en Doha, en Tel Aviv, en Ankara y en Riad. Ellos se conocen muy bien entre ellos. Ellos saben que han ordenado estas órdenes secretas descaradamente en el encuentro de Doha con los ministros de Relaciones Exteriores árabes. Y ellos hablaron también de tratar de acallar los medios de comunicación de Siria en esta guerra que también es mediática, de manera que no han podido seguir adelante en esta fase. El ministro de Información sirio resultó ileso en un atentado contra la televisión pública y aquí la estamos viendo. Tremendo ataque con explosivos para sacar del aire a la televisión oficial de Siria, porque estaba diciendo la verdad y demostrando que no era lo que decían las agencias internacionales, lo que estaba ocurriendo en el teatro de operaciones. El funcionario anunció que seguirá transmitiendo y responsabilizó a Qatar, Turquía, Arabia Saudita e Israel de esto. Y ahora hay una nueva deserción. El premier de Siria huyó a Jordania. Lo habíamos visto en estas imágenes de archivo cuando había sido nombrado y al parecer, según una fuente oficial de Amán, se ha ido junto con su familia hacia la cercana Jordania. Hiyab, que había sido ministro de Agricultura, había sido designado por Al-Assad para encabezar el gobierno el pasado junio tras las elecciones legislativas en el mes de mayo. La televisión de Siria muestra a Omar Garawani, nuevo titular para esta cartera, y sobre este particular dijo que las deserciones no afectarán al Estado sirio. La deserción del ex primer ministro Jihad Hiyab, separado de su cargo en la víspera, los medios de prensa occidentales divulgaron versiones de que varios miembros del gabinete presuntamente habían abandonado el país, hasta que la información fue desmentida durante la reunión de hoy lunes, donde aparecieron
Vean la intoxicación de los medios occidentales, ¿no? Los que dijeron que habían abandonado el país aparecieron en la reunión de gabinete de hoy lunes, y el gabinete en pleno. Tras la sesión, Al-Zubi denunció los informes falsos sobre algunos ministros y agregó que el 99% de la emisión de noticias por ciertos medios sobre personalidades sirias o eventos son intentos desesperados con objetivos bien definidos de mantener la guerra mediática. Es decir, lo que siempre hemos dicho aquí, ¿no? Hay un teatro de operaciones real y otro paralelo o alternativo en los medios de comunicación. El titular abordó la falta de credibilidad de algunos canales que envían señales por satélite, no los nombró, y sostuvo que el mundo conoce el volumen de la desinformación y la fabricación de noticias que practican esos medios. Ante los ataques mediáticos contra las autoridades, Al-Zubi afirmó que Siria tiene recursos humanos suficientes para cubrir los puestos de todos los que huyen. En relación al atentado contra la sede del canal de la cadena oficial de la televisión siria, el ministro aseguró que este acto terrorista está dirigido a evitar que los medios locales transmitan la verdad de los acontecimientos en Siria. Como ven, el gabinete en pleno, ninguno de los ministros que dijeron que habían huido al exterior falta, salvo el de la defección que habíamos señalado en primer lugar. Por lo regular, en una situación no identificada en Siria, y esto proviene de lo que consideran las grandes agencias, los medios web de la oposición, aparecen en la guerra mediática de estas reuniones. No pueden decirnos dónde fue, en qué fecha fue, ni a qué hora fue, ni pueden garantizar que este video haya sido obtenido en una fuente diferente a la que señalan. Pero en todo caso, aquí hay un encuentro con gente que muestra su identificación en el nombre de Dios y con la ayuda de Dios. Estos son combatientes de la brigada Al-Bara. Han capturado 48 personas de Irán, Shabibah. Consideramos que estaban en una misión en Damasco, pero durante la investigación se encontró también que habían guardias revolucionarios iraníes, y estos documentos que encontramos indican que este es un oficial. Este oficial presunto dice: esta identificación militar de un oficial es la licencia para el porte de armas. Y advertimos a Irán y a todos aquellos que apoyen al régimen, el régimen que tiene que caer, que no deben involucrarse en la situación en Siria. Los rebeldes sirios dicen que entre los 48 capturados hay guardias iraníes. Nadie lo ha podido comprobar, pero era exactamente lo que se necesitaba para sostener la hipótesis, por ejemplo, de Washington o de otros aliados occidentales. El video difundido por Arabilla, los rebeldes sostenían que eran 48 Shabihah o paramilitares del régimen sirio. Mientras tanto, en Teherán, Ali Larijani, el titular del Parlamento iraní, dice que hoy ha habido un secuestro de 48 iraníes. Regionaliza el conflicto en Siria si esto fuera así. Pero en todo caso, él dice: no estamos de acuerdo con lo que se está señalando en los medios. Este es el fuego que puede llevar a que se extienda el problema no solo en Siria, sino más allá. Los miedosos sionistas están detrás de esto. Ellos han llevado adelante este tipo de campaña, y es evidente que por líneas que cabe entender de los sionistas, no tienen ningún respeto por los asuntos internos de los demás países. Este fuego que pueden encender les puede quemar a ellos mismos. El video emitido por el canal de televisión saudita Al Arabia muestra parte de los secuestrados en manos de la Brigada de Mártires Al-Bara. Mientras tanto, en Beirut, Líbano, el secretario del Consejo Supremo de Irán, Saed Jalil, arribaba a Líbano en una misión oficial para discutir los problemas regionales y la crisis de Siria. El jefe negociador nuclear, Saed Jalili, dijo: pienso que vamos a trabajar juntos de una manera muy intensa y continua en consultas para intercambiar opiniones que sirvan a la comunidad musulmana y a los intereses de los pueblos y de los países de esta región, para considerar la seguridad y la estabilidad de la región en la que todos estamos viviendo. Jalil viaja al Líbano para discutir el caso sirio. Mientras tanto, contesta Washington a través del vocero de la Casa Blanca, Jay Carney. La Casa Blanca señaló
hoy lunes que, en su opinión, la renuncia del ex primer ministro de Bashar al-Assad es otra seña de que el régimen se desmorona. El portavoz Jay Carney de la Casa Blanca dijo: no tiene razones para dudar de los informes que afirman que Hijab y otros funcionarios desertaron del gobierno y que el pueblo sirio considera que el régimen de Assad tiene los días contados. Por lo visto, el vocero de la Casa Blanca no vio que en la reunión de gabinete de hoy estaban todos menos el mencionado. Asimismo, Washington volvió a reclamar que el gobierno renuncie y acabe con la violencia en el país y recordó que Estados Unidos seguirá trabajando con otros países con la oposición siria para lograr lo que llama una transición política pacífica. Si Assad no puede mantener la cohesión dentro de su círculo más cercano, dijo el vocero de la Casa Blanca, eso refleja su incapacidad de mantener la lealtad del pueblo sirio, que si no es a través de las armas. And with the Syrian people. It's clear that these defections are reaching the highest levels of the Syrian government and Assad. Además dijo, está claro que estas deserciones están implicando a los más altos niveles del gobierno sirio y que Assad no puede restablecer su poder sobre el país porque el pueblo sirio no lo permitirá. To enable a peaceful political transition to a government that is responsive to the aspirations of the Syrian people. Como de costumbre, bueno, muchas minifaldas, muchas piernas, pero no está el cerebro de Helen Thomas para hacer las preguntas que corresponden. Bueno, por algo la sacaron de juego, ¿no? Luego dije... en Wisconsin. Los Sikhs no son musulmanes, pero aquí hubo una masacre en el templo Sikh en Wisconsin, 7 muertos. Al menos 7 masacradas en el templo Sikh de Oak Creek, en Wisconsin, cuando un desconocido irrumpió armado a 2 semanas de la matanza perpetrada en el cine de Ohio durante el estreno de la película de Batman. En declaraciones a la prensa, el jefe de la policía local, Brad Wendland, no precisó el número de heridos y dijo que equipos especiales aún buscan eventuales hombres armados dentro y fuera del edificio. Aquí el jefe de la policía dijo que están cumpliendo con una tarea metódica. Ahora, ¿quién fue el responsable? Pues un ex militar encargado de inteligencia y de algunos muy sensibles temas en su especialidad, correspondiente a aquí lo tienen, a un grupo de superioridad blanca, racial, neonazi. Y este señor, en medio de su brutal incultura de perros calientes y hamburguesas, confundió a los Sikhs, como tienen barba y tienen turbante, con musulmanes. Los Sikhs no son musulmanes. References to him in various files, and those are things that are being analyzed right now, but we had no reason to Teresa believe, Carlson, as far as I know, una agente especial del FBI, dijo, that he was no hemos planning on fighting iniciado esta investigación a profundidad ahora, estamos buscando referencias de él y sus archivos, estamos analizando hasta ahora qué razón lo llevó a semejante complot y cómo pudo planificar semejante violencia. El jefe de policía de Wisconsin, John Edwards, dice, lo que podemos decir es que estuvo en las Fuerzas Armadas del 92 al 98 y fue dado de baja en una descarga general de personal y fue inelegible para ser realistado. Y eso deja perfectamente claro que no solo era un buen tirador, sino que estaba perfectamente identificado que se involucró en esta matanza. La agente Teresa Carlson dijo esta nota para que cualquier persona de interés de esta fotografía que nos permita ayudar a identificar a cualquiera de los que aparecen aquí se ponga en contacto con nosotros. Y pueden llamar a la línea 1-800-CALL-FBI. La fotografía de lo que llaman persona de interés cuando buscan a alguien. Y Bernard Zapor, un agente especial del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, también se hizo presente para decir que estaban satisfechos de la forma en que se estaba recuperando información sobre el crimen y la utilización de las armas. No sabemos su origen, no sabemos de dónde vino, no sabemos dónde logró reunirse con todo esto, pero ¿por qué estas armas quedaron en manos de este asesino? Es otra de las preguntas. Bueno, estas armas fueron compradas legalmente y la persona que la compró no tenía prohibición federal
de control de armas para tener posesión o intercambiar armas de fuego. Una vez más, el presidente tuvo que salir a expresar su profundo dolor, pero nadie tiene los pantalones para decir que el lobby de la poderosa American Rifle Association, que defiende la segunda enmienda y que todo el mundo pueda comprar armas como le dé la gana, y realmente la compran como le dé la gana, se los digo por experiencia. Uno puede comprar un arma ya y si hay un representante adecuado que se la compre, se la traen hasta la puerta por un servicio de puerta a puerta, si no se la quiere llevar consigo de alguna de las ferias, ¿no? Eso en las ferias es, ¿cuánto cuesta? Me la llevo. Así es. Bueno, Obama promete reducir la violencia luego del tiroteo en el templo de Wisconsin, y uno de los voceros del templo dijo: esta gente es tan inculta que no entiende que los sikhs no somos musulmanes, pero como llevamos barba y turbantes, nos mataron a nuestros hermanos pensando que eran musulmanes. Todos estamos abatidos por lo ocurrido. Después de que el responsable, el veterano del ejército Kyle Page, diera muerte a 6 personas en el templo sikh de Oak Creek, en Wisconsin, antes de ser abatido por la policía. Obama ordenó izar a media asta las banderas estadounidenses en la Casa Blanca y en todos los edificios públicos del país en honor a las víctimas del tiroteo del domingo. Uno más en la larga y demasiado reiterada serie. Este tipo de acontecimientos terribles y trágicos están ocurriendo con demasiada regularidad, dijo el presidente, y prometió examinar otras maneras de reducir la violencia. Apuesten en que no va a tocar ni con el pétalo de una rosa, ni a la American Rifle Association, ni a la segunda enmienda. Sin embargo, la Casa Blanca descartó la posibilidad de que Obama pida o impulse una nueva ley para el control de armas luego de los 2 tiroteos, lo dicho. Creo que hay muchos elementos involucrados en esto y lo que quiero hacer es reunir a las fuerzas del orden, los líderes de las comunidades, los líderes religiosos, los funcionarios públicos de todos los niveles, para ver cómo podemos lograr un avance continuo en esta materia. El presidente dijo que los estadounidenses tendrán que dar un paso atrás ante la violencia si la etnia de las víctimas resulta un factor en los tiroteos. Aún no sabemos con claridad qué motivó a este individuo a realizar este acto terrible. Si resulta, como lo indican algunos informes iniciales, que puede haber sido motivado de alguna manera por la etnia probable de quienes asistían al templo, creo que el pueblo estadounidense debe dar un paso atrás de inmediato ante este tipo de actitudes. En Nueva Delhi, en la India, el primer ministro Manmohan Singh decía: es una muy triste ocasión. Asesinato sin sentido de gente que se había reunido en una congregación religiosa. Esto ha ocurrido en circunstancias muy trágicas. Es algo que hace que nos sintamos enormemente tristes. Y espero que las autoridades estadounidenses vayan a investigar qué hay detrás de este detestable ataque sobre inocentes devotos que estaban reunidos para rezar y asegurar que este costo de los eventos no vuelva a tener lugar. Creo que el presidente de los Estados Unidos ha hecho una declaración. Le doy la bienvenida. Sinceramente espero que las autoridades de Estados Unidos hagan lo necesario para investigar este caso. Se le dé la debida ayuda y socorro a las familias afectadas. Van desde lo profundo de mi corazón mis simpatías con ellos y aquellos que han perdido la vida, aquellos que tienen familiares que han muerto y aquellos que sufren de las heridas. La India, potencia emergente, repudió profundamente, pesarosa e indignada los atentados realizados el domingo contra el templo Sikh en Estados Unidos, durante el cual murieron 6 seguidores de esta religión no musulmana, originaria del país surasiático, y otras 3 resultaron heridas. El primer ministro Manmohan Singh señaló en un comunicado que trató de un acto violento y sin sentido, lo acabamos de oír. Perpetrada por un hombre armado que a su vez fue ultimado por la policía, la matanza tuvo lugar en la mañana de ayer en un templo de Oak Creek. Por su parte, el canciller de la India, S.M. Krishna, dijo que la noticia lo conmovió profundamente y recordó que los sikhs radicados en Estados Unidos se han hecho merecedores del respeto del gobierno y de los ciudadanos comunes de ese país.
Nuestros Sikhs han sido asesinados por un error de identidad. Queremos que el gobierno de Estados Unidos tome acción contra los asesinos. Esta actitud, la reflejada por el atentado, dijo el canciller de la India, no encaja en las políticas programadas por los Estados Unidos de respeto a los inmigrantes y a las minorías religiosas. El canciller Krishna aseguró que la comunidad Sikh, que el gobierno indio hará todo cuanto esté a su alcance para asegurarse de que los lugares de culto sean protegidos a toda costa, e informó que está intentando comunicarse con la secretaria de Estado Hillary Clinton para tratar sobre el asunto. En Nueva Delhi y otras ciudades indias, como estamos viendo, miembros de la comunidad Sikh, que son 25 millones en todo el país, sobre una población de 1.210 millones de personas, efectuaron marchas de repudio al atentado, incluida la quema de banderas de Estados Unidos. En el Templo Dorado de la norteña ciudad de Amritsar, uno de los santuarios más sagrados de los Sikhs, los devotos decidieron efectuar una vigilia de oración de 3 días en recordación de las víctimas. Entre tanto, en el estado de Jammu y Cachemira, cientos de manifestantes bloquearon una carretera nacional para exigir al gobierno de Estados Unidos leyes más restrictivas sobre el comercio de armas. Eso sí, no tienen esperanza de conseguirlo. Lamentable, absolutamente lamentable la situación planteada aquí, y desde todo punto de vista aquí no puede haber una explicación lógica y razonable. ¿Se reduce esto a un simple hecho aislado? Periódicamente se repiten en Estados Unidos, y en Estados Unidos la segunda enmienda le da permiso a cualquiera para llevar armas, pero además la American Rifle Association mete muchísimo dinero para la campaña de los candidatos, y el lobby tiene el poder que ya sabemos. Hablando de dinero, dejemos atrás esta nueva y bochornosa situación de la inseguridad y el porte de armas en Estados Unidos y veamos cómo están los factores que marcan los valores que nos interesan. El precio del petróleo venezolano cerraba estable hoy a $96.75. El precio del petróleo de la OPEP subía significativamente a $104.46. El precio del Brent del Mar del Norte seguía la misma tendencia y cerraba en $109 redondos. Otro tanto hacía el West Texas, que nos interesa porque es marcador de nuestra canasta, subía al alza en 91,27. La onza Troy de oro, en medio de esta inestabilidad, también mantiene la tendencia al alza y cerraba a nuestro cierre, no al suyo si nos ven diferido, en 1.612 redondos. El precio del cobre para el café, el quintal cerraba a 175,45 y el precio del euro sigue mal, pero un puntico más arriba, 1,23 respecto al dólar estadounidense. Le entregamos a Máster 2 minutos antes de la hora y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Desde el 27 de julio y hasta el 12 de agosto, Deportes Telesur hará retumbar su pantalla. Todas las noticias que se generen en la capital inglesa podrá seguirlas de la mano de nuestros especialistas en deportes. Resultados, récords y la gloria de alcanzar el podium. Vive Londres 2012 por Telesur. El tiempo pasa rápidamente y Telesur les ofrece la alternativa para estar siempre bien informados. Síntesis, cada fin de semana hacemos un vuelo rasante por las noticias que marcaron la agenda informativa de los últimos 7 días. El lunes venció el plazo establecido por indígenas del Cauca. El martes, partidos políticos venezolanos suscribieron acuerdo. Miércoles, 3 altos funcionarios sirios fallecen. Jueves, indignación en 80 ciudades de España. El viernes, una tragedia enlutó nuevamente a Estados Unidos. Síntesis. Los sábados y domingos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y la dramática situación económica que vive Europa hoy tiene nuevos capítulos del mismo culebrón, pero lo que se recalienta bastante es
la actitud de bravuconería y de mostrar músculo de parte de las potencias involucradas, regionales o no, en el ámbito del Medio Oriente. Así, por ejemplo, en la frontera de Gaza, Egipto, Israel, ha habido hechos muy violentos, grupos de los que definen como terroristas, pero que tienen su lectura diferente según de qué bando esté uno, causaron la muerte de 16 soldados egipcios, robaron un blindado e intentaban atacar a Israel, fueron detenidos por la vía rápida, por supuesto. Aparecieron Netanyahu y el ministro de Defensa, Ehud Barak, pero además hay demostraciones de poder, ¿no? Así como Israel muestra la nueva versión de su escudo antimisiles, y Irán hace demostraciones de su nueva capacidad misilística, y cualquier hipótesis se vería pasando por Siria o por Irán o dando una vuelta larga por Turquía, pero bueno, esto es demasiado complicado para esto, pero los planes están hechos, y que todavía no se haya llevado a una confrontación de mayor nivel es porque las grandes potencias no quieren involucrarse, entiéndase Washington todavía, pero tampoco lo van a conseguir el marco legal después de tratar de crear la masa crítica en los medios en las Naciones Unidas, porque esta vez, hay que repetirlo, Moscú y Beijing están convencidos de que van a usar el derecho de veto para frenarle el trote a esta gente. Pero en fin, dejamos los acontecimientos en pleno desarrollo para que nos muestren per se qué es lo que está ocurriendo en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Y nos vamos ahí, al Medio Oriente, en esta zona exactamente. ¿Qué tenemos? Bueno, un poco más abajo en el Mediterráneo, si quieren. Podemos hablar de economía antes de llegar allí, pero estamos a un paso. La famosa Troika vuelve a Atenas en otra vuelta de tuerca y concluye, dicen que con avance, su visita a Grecia para negociar más recortes. Paquetazo neoliberal en pleno desarrollo. Las conversaciones han ido bien, hemos hecho buenos progresos, ahora nos tomaremos un descanso y regresaremos al principio de septiembre, dijo el representante del Fondo Monetario Internacional y jefe de la Troika, Paul Thompson, tras reunirse con el ministro de Finanzas griego, Yanis Tournaras, y el ministro de Trabajo, Yanis Vroutsis. Llegan rápido en sus blindados con escoltas, se meten, hablan, salen rápido, se van. Ahora el gobierno griego debe ver qué hace con los nuevos recortes del paquetazo neoliberal, la cantidad exacta de cada partida a la que se aplicarán los tijeretazos, y mañana se reúne con el primer ministro Andoni Samaras, los líderes del partido político que apoyan al Ejecutivo. El país está comprometido con un paquetazo, habría que decir, de medidas que pondrán la economía en el camino del crecimiento y que eliminará para siempre el peligro de una bancarrota, dijo el ministro Tournaras. Llegan, ponen condiciones, se van. Los guardaespaldas lo cuidan con esmero, salen rapidito, se montan en su blindado. Esta es la Troika, y esto es la quinta esencia del neoliberalismo, donde los pueblos pagan los platos rotos. Y luego se van a la Casa de Gobierno y aparecen como protagonistas el ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Tournaras, y el líder del PASOK, que no sabemos todavía por qué se sigue llamando socialista, Evangelos Venizelos, y tratan de explicarle al jefe de gobierno que la coalición de gobierno acuerda nuevos recortes por 11.500 millones de euros. Es decir, los líderes de los tres partidos que integran el gobierno griego llegaron a un acuerdo hoy, a espaldas del pueblo, para aplicar otro recorte en las cuentas públicas de 11.500 millones de euros, como lo reclama ¿quién? El Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el tristemente célebre, no que lo otro lo sean menos, Fondo Monetario Internacional, la llamada Troika. Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea, Banco Central Europeo. Así lo informó, mientras esto estaba en pleno desarrollo, lo que les mostramos, la televisión Helena Ert, luego de un encuentro con los máximos dirigentes de la Nueva Democracia, el Partido Conservador, el PASOK, que se dice socialista, y la izquierda democrática.
El ministro de Finanzas, Yanis Tournaras, dijo: hemos sido informados de que el primer ministro ha pedido al gobierno y al secretario general, señor Panagiotis Valtakos, un nuevo presupuesto que debería contener 77 reformas que significan hacer más fácil la privatización, es decir, hay que vender el país, ¿no? Estas reformas conciernen fundamentalmente a 3 ministerios: el de Finanza, por supuesto, el de Desarrollo, por supuesto, y el de Energía, por supuesto. Luego Evangelos Venizelos, del líder partido que se dice socialista, necesitamos enviar un mensaje de coraje, un mensaje positivo que deje claro a la comunidad internacional que Grecia no es un mal socio, que no está fuera de alcance y que no se convertirá en el cordero para el sacrificio en la zona euro. Interesante esto último. Y vean aquí este encuentro. Shimon Peres en la alfombra roja llegando a Atenas, recibido en el Palacio Presidencial por Karolos Papoulias. Grecia e Israel fortalecerán relaciones bilaterales durante la visita de Peres a Atenas. Antes las relaciones estaban a partir de un confite con Turquía, pero como ahora las cosas no están tan simpáticas, refuerzan a Grecia. Buscan fortalecer sus relaciones bilaterales durante la visita de Estado de 3 días, a partir de hoy, por Shimon Peres. Su visita subraya la voluntad de nuestros pueblos de colaborar, declaró el presidente griego Karolos Papoulias, quien, acompañado por el primer ministro griego Antonio Samaras, le dio la bienvenida. La crisis financiera no es el fin del mundo, sino el inicio de uno nuevo, subrayó Peres, quien expresó su confianza en que la endeudada Grecia supere sus dificultades actuales. Luego dijo: los terroristas ponen en peligro a todo el mundo sin distinción. Y hemos mostrado ayer que cuando un grupo terrorista ataque a la seguridad egipcia y mate a 15 de ellos, en realidad eran 16, ¿no? Primero tienen que intervenir, luego hay que expresarle sus simpatías a la familia de los que han perdido a sus muchachos. Pero también esto muestra la necesidad de paz y de seguridad al mismo tiempo, porque, como ustedes saben, una península de Sinaí segura de nuestro lado y de los egipcios es algo fundamental. Θέλω βεβαίως καταρχήν να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες αυτών που χάθηκαν. Digo, pienso que Grecia fue lo suficientemente heroica y brava para tomar esta difícil manera para su completa recuperación económica, y estoy seguro que la lograrán, dijo todo lo que querían oír, ¿no? To take the hard way to recover completely, and I'm sure we will achieve it. Luego continuaron los contactos, es una visita de alto nivel de 3 días, ¿no? Shimon Peres se reunió con Antonio Samaras, en la residencia del primer ministro, y dijo: nosotros realmente estamos abriendo un nuevo capítulo entre nuestros 2 países y hay mucho más en común de lo que hemos logrado hasta ahora, y esto tienen que entenderlo. Y luego dijo: pienso que si no antes de alcanzar ciertas conclusiones, incluyendo la tragedia en Siria, pienso que tenemos que ayudar a construir un gobierno en Egipto y después una nueva elección, y pienso que la nueva generación del Medio Oriente será la que finalmente logre ganar y se imponga. There is much more in common than we have realized. Tenemos mucho más en común aquí de lo que se ha dicho, y por eso estamos en este asunto. Pienso que tenemos que tomarnos un tiempo antes de que alguno de los problemas
sean solucionados y lleguemos a conclusiones, incluyendo la tragedia de Siria. Hay que reconstruir el gobierno en Egipto después de las elecciones y pienso que la nueva generación en el Medio Oriente finalmente será la que salga ganando. Egypt after the new elections. I think the young generation in the Middle East will finally win. Mientras tanto, y puertas adentro en su propio país, las cosas no estaban muy bien. Grandes protestas, la gente decía, Netanyahu no es irreemplazable. Yoav Sagi, frente a las protestas contra el gobierno por la situación económica, por cierto, entre los que se han inmolado hay cifras diferentes de las de los medios, dicen que ya van como 10 que se inmolan a lo bonzo, ¿no? Estamos protestando aquí contra el gobierno de los ricos, el gobierno que quiere imponer más impuestos al pueblo trabajador y a la clase media y a los estudiantes y a los pobres, mientras quiere sacar billones de dólares de las grandes compañías, y a ellas sí se las ahorran, a los billonarios y a los millonarios. Queremos acceso para nosotros y decimos, ya es suficiente. Los carteles decían en hebreo, justicia para los pobres, queremos un cambio de todo el sistema y Netanyahu, Bibi, es bueno solo para los ricos y Netanyahu no es irreemplazable. Ese era el mensaje contra Netanyahu. Miles de personas protestan en Tel Aviv contra la injusticia social y reclaman la renuncia de Netanyahu, que se aferra al poder igual que los ricos se aferran a los dineros. Un habitual clima de fuerte seguridad, miles y miles de personas haciendo una protesta. Esto no es solo una campaña de los jóvenes, dijeron. Ha aventurado el presidente de la Unión Estudiantil y prominente activista israelí Itzik Shmuli. Es una campaña de todos aquellos que están preocupados por el futuro de este país, ahora y en los próximos años. No obstante, los propios organizadores reconocen que esto es solo el comienzo. Y esto es lo que ocurrió en la frontera entre Gaza e Israel. Es un vehículo blindado al que van a hacer volar en pedazos. Lo están captando desde los elementos de tiro electrónico en la noche y lo van a detener sí o sí. Fue uno de los blindados robados a los egipcios con la muerte de 16 soldados y con ese trataron luego de atacar a Israel. En la frontera entre Gaza, Israel y Egipto, la situación estaba bastante tensa. Y una muestra de ello es lo que acabamos de ver. Los residentes estaban reuniéndose con la gente de Hamas, cerca de las tiendas, y un residente de Gaza, Sufian Matar, decía, estoy enviando mis condolencias al pueblo egipcio. El pueblo egipcio en general y específicamente a las familias de estos mártires. Estoy enviando mis condolencias y mis oraciones, quiera Dios que los consideren mártires en este mes sagrado, y a sus familias que le dé fuerza para seguir adelante. Las reuniones aquí tenían que ver con estos dramáticos acontecimientos y se reunían para darle ánimo a las familias de los llamados mártires que murieron en esta situación difíciles. Ocupantes vean que los egipcios son mártires y son considerados palestinos, era lo que advertían allí. Se enrarece la situación, pero había de alguna manera encuentros de alto nivel. El video que vimos al comienzo era de la cabina de un helicóptero artillado que disparó contra este blindado, que habían capturado aquellos que dieron muerte a los 16 soldados egipcios en la frontera y se escaparon con un blindado como este intentando llegar hasta Israel y provocar un verdadero ataque terrorista de gran escala. Mientras tanto, Bibi Netanyahu y Ehud Barak, con camisas negras, se presentaron en una zona sensible de la frontera después de estos dramáticos acontecimientos. Y Netanyahu expresó sus condolencias por la muerte de soldados egipcios en el Sinaí. Lamento la matanza de soldados egipcios, dijo. Está claro que Israel y Egipto tienen un interés común
en mantener una frontera tranquila. Sin embargo, y como ha quedado en claro en numerosas ocasiones, en lo que se refiere a la seguridad de sus ciudadanos, el Estado de Israel solo puede depender de sí mismo. Así lo dijo el jefe de gobierno. Por su parte, Ehud Barak, quien estaba junto con el jefe del Estado Mayor, el general Benny Gantz, y otros altos cargos militares de la inteligencia israelí, dijo: el terrorismo golpea a todos sin distinción. Me gustaría presentar mis sinceras condolencias al pueblo egipcio por la pérdida innecesaria de vidas humanas. Ambas partes tienen interés en la frontera común tranquila. Coincidía esto en todo con lo dicho en la presidencia. Y Netanyahu decía: está visto que solo podemos depender de nosotros en lo que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos de Israel. En este desplazamiento a la zona de estos eventos, el general de la frontera sur, el general a cargo, Tal Russo, decía: las fuerzas operaron aquí y el vehículo trató de entrar. Los confrontamos con nuestras fuerzas, hubo fuertes combates hasta que fue destruido. Y aquí actuaron la infantería en una acción muy cercana, la Fuerza Aérea a través de los helicópteros artillados. Seguimos esto muy de cerca mientras combatíamos en la carretera principal hasta el final. Fue destruido el blindado con fuerzas de tierra y de aire. על הציר הראשי, ובסופו של דבר הוא מושמד גם מהאוויר וגם מהקרקע, שנמנע פה אסון גדול מאוד. Las autoridades de la frontera sur se hicieron presentes en este operativo combinado, donde reaccionaron de inmediato con apoyo terrestre. Y Bausi Barhum, vocero de Hamas, decía al otro lado de la frontera: estamos muy preocupados con la seguridad de Egipto, desde que esto significa también una preocupación para la seguridad palestina. Si Egipto se estabiliza, entonces el asunto político y económico funciona mejor. Y es en el interés de Egipto como en el interés de los palestinos. De manera que apoyamos que continuemos la coordinación en las comunicaciones entre egipcios y la autoridad y el gobierno de Gaza hasta que queden en claro los detalles de esta criminal y peligrosa acción. Estamos sorprendidos por esta acción. Mientras tanto, Taher Nunu, vocero del gobierno de Hamas, decía: este crimen odioso ha movido a todos los palestinos y al gobierno palestino, y hemos tomado los pasos necesarios para asistir y encontrar a los criminales. Debemos reunirnos con el primer ministro Haniyeh y con todas las cabezas al mando para dar instrucciones y cooperar con la seguridad egipcia. Estas son cosas que tenemos que evitar y no pueden repetirse. Los líderes palestinos y las diferentes facciones estaban discutiendo la acción a tomar después del ataque. Mientras tanto, los conceptos desde los cuales se dirigían los controles en el estado de alerta por la fuerza y la actitud de Hamas era seguido por un ejercicio de demostración de cómo Israel, desde una base militar, demostraba la preparación que tiene para interceptar con sus propios misiles de última generación, como el Arrow 2 o el Arrow 3, Flecha 2, Flecha 3, cualquier misil de tipo nuclear o no que sea lanzado contra su país. Parece que acá hay una demostración de fuerza con efecto de intención disuasiva. Con los ojos puestos en Irán y en Siria, Israel fortalece su escudo de misiles y decidió actualizar su escudo de misiles balísticos, la nueva generación de Block 4 de los cohetes interceptores guiados, los nuevos radares, las nuevas tecnologías para sincronizarlos con los sistemas estadounidenses. Y estos son la respuesta de Irán, la contraparte de Irán lanzando sus propios misiles. El ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, estaba en la prueba de este nuevo misil. Irán ha lanzado con éxito la cuarta generación del misil Fateh 110. El lanzamiento de misil con más de 300 kilómetros de alcance ha sido llevado a cabo por la Organización de Industrias Aeroespaciales del Ministerio de Defensa.
y tras valerse de nuevos métodos para aumentar la precisión de sus misiles tierra-tierra producidos por este ministerio cuyo titular da la explicación, los expertos de la Organización de Industrias Aeroespaciales han logrado este éxito gracias al poder y la tecnología nacional. Aquí hay una tecnología que no ha funcionado. Este avión que puede despegar y aterrizar como helicóptero y luego volar como avión es un híbrido que es bautizado por las fuerzas estadounidenses como, especialmente la de la Infantería de Marina, como el Widowmaker, el fabricante de viudas, el Osprey B-22 o MB-22, según la versión de los Marines. Y esto es nuevo tema porque ahora resulta que Estados Unidos suspende los vuelos de este avión para calmar a Japón, porque así lo acordaron los ministros de Defensa de Estados Unidos, Panetta y Satoshi Morimoto, el viernes pasado, ¿no? Y esto se confirma hoy lunes. Teniendo en cuenta las dudas del gobierno japonés sobre la seguridad de estos aviones, renunciamos a toda operación aérea de los MB-22 en Japón a corto plazo, dijo Panetta. Durante una rueda de prensa que compartió con el ministro de Defensa de Japón, subrayó su confianza en el avión que lo transportó en numerosas ocasiones. 12 de estos aviones están desplegados en Japón en la base de Futenma en Okinawa, donde los japoneses siempre están molestos por la inconducta de los soldados estadounidenses, que como son intocables, se emborrachan, hacen lo que les da la gana, de tanto en tanto violan a alguna adolescente, pero la prueba la tuvieron que hacer invitando al propio ministro a que volara y se subieron con las autoridades estadounidenses. Hay que defender el presupuesto del Osprey, ¿no? Pero el Osprey, por algo le llaman el Widowmaker, el fabricante de viudas. Uno se accidentó en abril en Marruecos, en junio otro en la Florida, pero ya tiene un récord de accidentes brutales, ¿no? Washington brindará a Tokio un informe sobre los accidentes antes de tomar cualquier decisión sobre el reinicio de los vuelos. Pero hoy Japón estaba recordando algo más desagradable, y es el aniversario de Hiroshima o Hiroshima. 67 años desde el lanzamiento de la primera bomba atómica, y ahí está el domo que sobrevivió. Unas 50.000 personas se congregaron nuevamente en el llamado Parque de la Paz de Hiroshima para rendir homenaje a las víctimas con un minuto de silencio, exactamente a las 8:15 local de domingo, la misma a la que la bomba estallaba sobre la ciudad. Little Boy, y luego vendría el Fat Boy en Nagasaki, lanzado por el Enola Gay, piloteado por el comandante Paul Tibet. Little Boy fue el nombre con que Estados Unidos bautizó el primer artefacto nuclear de la historia usado con civiles. Redujo a cenizas a la ciudad, que no tenía gran valor militar, hoy reconvertida en una ciudad que trata de revivir de sus cenizas, de más de 1 millón de habitantes, y que cada 6 de agosto pide al mundo que la tragedia no sea olvidada. El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, la suelta tradicional de palomas recordando las víctimas. En su discurso, Matsui exhortó a que las experiencias de los ancianos supervivientes de la bomba atómica sean compartidas con el mundo, y pidió que Japón lidere el movimiento para la abolición total de las armas nucleares. Y el ministro japonés Yoshihiko Noda y el alcalde pidieron al gobierno nipón más ayuda para los hibakusha, como se conoce en Japón a las víctimas de las bombas atómicas, que durante años tuvieron que soportar el estigma de la discriminación. Esta sobreviviente decía: los políticos van de manera diferente a la dirección que nosotros, los sobrevivientes. Y este visitante dice: de los políticos ahora no esperamos nada, el Parlamento ahora está pensando en ellos mismos. Y ahí, iluminado, el resto del cono del observatorio. El domo memorial. Esto fue presentado como una victoria en Occidente, pero
inició aquello que un general del Pentágono dijo que eran la era de los gigantes atómicos, pero los enanos de la ética. Y ahora hablemos de un dombo diferente, y hablemos de oro, y hablemos del orgullo que siente toda Venezuela. Con la recepción tradicional de chorros de agua en las grandes ocasiones a los aviones y con la bandera en la ventanilla del comandante, arribó al país el campeón olímpico de esgrima en la especialidad de espada, Rubén Limardo Gascón. Venezolano con la medalla de oro en su pecho, fue recibido por un mar de gente en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el estado Vargas, y en todo el recorrido hacia la ciudad de Caracas, que está a 1000 metros de altura. El venezolano Rubén Limardo, medalla de oro en la esgrima en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, llegó esta tarde al país proveniente de Londres y con la medalla en su pecho fue recibido y escoltado en todo el camino hacia Caracas. Se fundió en un abrazo junto a Morochito Rodríguez para luego en un acto simbólico e histórico unir las dos doradas que ha logrado Venezuela en toda su historia olímpica. Morochito Francisco Brito Rodríguez lo hizo el 20 de septiembre de 1945. Por supuesto, 20 de septiembre del 45 era el año de su nacimiento, porque lo hizo en los Juegos Olímpicos de México en el 68. Y aquí, el gran campeón, llegando al corazón de todos los venezolanos. Bueno, como ven, hoy hay muy distintas y encontradas emociones. Esto que nos embarga de alegría a todos, el aniversario de la independencia de la hermana República de Bolivia, y en ese sentido cambiamos de tema y de imagen de apoyo, y tenemos que decir, bravo campeón, eso de haber sido diestro, haber empezado a usar la espada como diestro, tener una fractura y pasar a ser zurdo y ganar la medalla de oro olímpico es algo insólito. El presidente Evo Morales desafió erradicar la pobreza en Bolivia hasta el año 2025 al conmemorar hoy el aniversario 187 de la independencia nacional en un discurso en la gobernación de Oruro, donde sesionó la bicameral Asamblea Legislativa Plurinacional. Así que la hermana República, el Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro fraternal felicitación y compartimos la alegría de este aniversario. Según la información oficial, Bolivia redujo en los últimos 6 años el indicador de pobreza en 10% en el área urbana y 20% en las áreas rurales, lo cual representa un motivo más y de mucho orgullo para este nuevo aniversario de su independencia. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles, Dios mediante, la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. El deporte y quieres estar informado todos los días, avances, el resumen más completo de la jornada. En Telesur vivimos los Olímpicos. 7.000 millones de personas, 250 países y 60 minutos. De lunes a viernes, Telesur presenta Dossier, el resumen informativo de la jornada con la agudeza periodística de Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.
Dossier, de lunes a viernes. Acontecimientos, contados por quienes tienen arraigada la historia en su memoria. Fui secuestrada 3 o 4 meses. Estamos amenazados